Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Jeff no se encuentra hoy, está disfrutando de unas vacaciones bien merecidas, pero estará de regreso, yo creo que mañana o pasado ya, así que estará aquí con nosotros el domingo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, y he titulado esta porción, Hemos muerto para vivir. Hemos muerto para vivir. Yo no sé si usted es una de estas personas, pero la mayoría de nosotros muchas veces luchamos por vivir vidas que agraden al Señor. Todos nosotros pasamos por etapas o tenemos ciertos problemas o tenemos pecados que estamos confesando a cada rato y pareciera que volvemos a lo mismo. Son luchas. Muchos cristianos viven vidas derrotadas. Desgraciadamente a veces, como vamos a aprender hoy, hay que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta de lo que tenemos en Cristo. Y muchas veces, pudiéramos hasta decir por ignorancia, a veces por incredulidad, vivimos vidas que son de derrota ante las familias, los amigos, en la escuela, en los estudios, en los compañeros de trabajo. Y claro, nos ven a nosotros que profesamos ser hijos de Dios y nos ven con esta vida que llevamos y que a veces estamos angustiados. Entonces, eso no atrae. Y quizás eso les desanima también para decir, bueno, si eso es ser cristiano, a lo mejor pues no hay ninguna diferencia. Y muchísimo se ha escrito sobre la vida victoriosa. Yo recuerdo ser muy joven en la fe, aún joven de edad, y recuerdo leer varios libros que tenían que ver con lo que llamaban la vida victoriosa, cómo vivir en victoria, cómo vivir esa vida. Porque leemos en el libro de Juan, ¿verdad?, que Él nos dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En otras palabras, la vida en Cristo es una muy buena vida. Pero lo que nos toca como hijos de Dios es ir a su palabra y de ahí aprender y ver que la vida nueva que tenemos en el Señor es una realidad. Por eso vamos a aprender esta noche que como hijos de Dios hemos muerto para vivir. Es decir, es imposible llegar uno a los pies del Señor Jesucristo, llegar y ser hijos de Dios y vivir dos vidas. Es imposible. Sin embargo, a veces hay muchos que lo hacen. El caminar en la vida nueva o en esta nueva vida que Dios nos ha dado tiene que ver con el hecho de que hemos muerto. Hemos muerto a una manera de vivir para vivir a otra, como vamos a ver ahora en unos momentos. Quiero que vayan primero al libro de Gálatas, capítulo 2, porque Pablo resumió esta vida cuando él escribe a los hermanos de Gálatas, un versículo muy conocido, uno de esos versículos de aquellos que quizás tenemos años de caminar en la vida cristiana, uno de esos primeros versículos que nos aprendemos. Y Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, en el capítulo 2, versículo 20, les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cantábamos mucho de esto en el último canto que entonamos esta noche. Pero note que Pablo dice, con Cristo estoy. Es algo presente, es una realidad. Estoy, dice, juntamente crucificado. Una de las cosas que uno puede aprender es que estamos en Él, Él con nosotros, nosotros con Él. Estamos en el mismo bote, por así decirlo, ¿verdad? Estamos con Él. Tenemos la tendencia a veces de olvidarnos de esa enseñanza tan básica, ¿verdad? Porque pasamos por situaciones difíciles, conflictos, cosas hasta trágicas, y se nos da la idea, o a veces nos sentimos, porque sea como sea, tenemos sentimientos y nos sentimos solos, ¿verdad? Y Dios quiere recordarnos vez tras vez. Por eso es importante que uno esté en la palabra, porque son cosas que vamos a recordar. Pablo le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y noten lo que él dice, y ya no vivo yo, porque ahora la nueva vida que él tiene es la de Cristo en él. Y por eso dice, mas vive Cristo en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne,
Es decir, todo lo que yo voy a vivir día a día, porque estoy en este mundo, todavía no estoy en su presencia, es una realidad que estoy caminando aquí. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego les reafirma otra vez, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una realidad que me hace vivir una vida real. La vida en Cristo, la vida nueva que tenemos en Cristo, hermanos, es una realidad. No es un mito, no es algo que solo es para aquellos que son buenos cristianos o demasiado fieles o demasiado esto o aquello, o que saben mucho de la Biblia o que tienen muchos años de ser hijos de Dios. No, no, no. Si usted es una de estas personas que ha venido a Cristo, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para que Él sea su Señor y Salvador, usted ha muerto para vivir una vida nueva. Entonces vamos a ver esto en el capítulo 6 de Romanos y empecemos por ver la realidad de nuestra muerte en Cristo, la verdad de lo que Él nos dice. Pablo sigue con el tema que estaba discutiendo en el capítulo 5. Obviamente no tenemos el tiempo para ir al capítulo 5, pero Pablo está hablando del tema del pecado que ha tratado en el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver que lo que Dios quiere que aprendamos usando a Pablo son dos cosas específicas en esta porción. En primer lugar, la victoria de Cristo en el Calvario. La victoria de Cristo en el Calvario nos libra de la pena del pecado. Es decir, ya no hay condenación. Es lo que dice en Romanos capítulo 8. Versículo 1, en Cristo no hay condenación. Es decir, que ahora que yo estoy en Cristo, hermanos, el Señor me ha librado de la pena. Es decir, yo no voy a ir a un juicio en donde voy a ser juzgado por mi pecado. Porque ese fue juzgado ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y si hay una cosa que Satanás quiere ayudarte a recordar, es que eso no es una realidad. Es que no eres un pecador y por eso sigues pecando y ves que volviste a caer y todo eso. Y uno empieza a pensar, y hay personas que hasta que creen que han perdido esa salvación cuando algo pasa en sus vidas. Y el Señor dice, no, ahora que estás en Cristo, la victoria del Señor Jesucristo en el Calvario nos libra de la pena del pecado. Pero también hace algo. No solo eso, también nos libra del poder del pecado. Como vamos a ver más adelante, el Señor nos quiere enseñar que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y a veces se nos olvida, a veces decimos, es que no puedo dejar esto. Y quizás lo que debiéramos decir honestamente es, no quiero dejar esto. Pero en Cristo podemos, porque Él nos ha dado la victoria sobre no solo el poder del pecado, que ya no tiene contra nosotros, no tiene poder alguno. ¿Puedo vivir una vida que agrada a Dios? Por supuesto que sí. El asunto es si lo creo. Así que la idea que el creyente ha muerto es tan revolucionaria que Pablo empieza con asegurar la verdad. Mire lo que él empieza diciendo en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, entonces como vivimos por gracia, entonces vamos a pecar y pecar, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note que hay una diferencia en el decir o en el pensar lo que Pablo está diciendo, vivir en él. Ahora que estoy en Cristo y Él me ha librado no solo de la pena, pero del poder del pecado, no quiere decir que es que ya no peco, porque de vez en cuando vamos a caer en pecado. Ustedes me han oído decir, entre más yo crezco en el Señor, menos peco, por así decirlo. Pero en esta tierra es imposible vivir una vida impecable. Una vez que estemos en su presencia, será una realidad que ya no pecaremos más. Mientras estoy aquí, de vez en cuando, ¿hay alguno aquí que nunca ha pecado ya después de venir a Cristo? Levante su mano para decirle, usted es un mentiroso. Porque no es una realidad. Va a pasar. La diferencia de lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cómo viviremos aún en el sí? La persona sin Cristo vive en el pecado. La persona en Cristo cae de vez en cuando en el pecado porque ya no vive en el pecado. Ahora, si no hay cambio alguno y todo, a lo mejor no se convirtió. Nuestra seguridad nos deja sin excusa para continuar en el pecado.
Ya estoy en Cristo, entonces ya no tengo excusa. Bueno, es que qué difícil, es muy fácil decir, pero yo tantos años viviendo una vida. Sí, eso es lo que hace el Señor. El Señor nos dio una nueva vida. Como aprenderemos ahora, estoy muerto al pecado. Y eso es lo que Pablo va a querernos enseñar aquí. He muerto para vivir la buena vida, si así quiere decirlo, ¿verdad? No exenta de problemas. Por el contrario, el que antes estaba muerto en pecado, ahora está muerto al pecado. Hay una diferencia. Antes de venir a Cristo, estábamos muertos en el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, estoy muerto al pecado. Es decir, el pecado ya no tiene efecto alguno en mí. Otra vez, vamos a caer de vez en cuando. Notemos la tremenda diferencia en cuanto a que antes estábamos muertos en pecado. Es decir, nuestras vidas estaban totalmente perdidas. ¿Por qué? Porque estábamos sumidos en el pecado y por lo tanto, dice la palabra de Dios, muertos. Es por eso que a veces, ¿verdad? Hablando de dos personas que dice, yo me voy a casar con una persona que no es cristiana, que no es hijo de Dios. Entonces la definición bíblica es, tú te vas a casar con un muerto. Ahora no nos gusta oír eso. Pero dice Dios que el que está sin Cristo está en pecado, está sumido en pecado, está muerto. Y por eso yo ya he muerto a esa vida y ahora estoy en una nueva vida. Ahora Pablo nos dice o nos recuerda que estamos muertos al pecado. Es decir, ya no estamos sumidos en el pecado. Ya no estamos sumidos en el pecado, sino muertos al pecado. Entonces, por eso es que cuando las tentaciones vienen, si yo recuerdo que estoy muerto, ¿qué hace un muerto? ¿Nadie sabe qué hace un muerto? Nada. Se para y camina. Si eso pasa, usted se muere del susto, entonces el muerto va a ser usted. ¿No es cierto? Nada. Esa es la idea de lo que Pablo quiere enseñarnos esta noche. El muerto no responde a nada. Está muerto. Si usted alguna vez habló mal de esa persona y le causó muchos problemas y entonces usted quiere venir y hablar con esa persona para que le perdone por todo lo que usted hizo, ya es muy tarde porque esa persona ya no lo oye. Por más que usted quiera hacer. Aún más, también puede ser que fue una persona que le hizo mucho daño a usted. Entonces usted va a venir al velorio y lo va a insultar. Y le va a decir hasta en lo que va a caer muerto, como dirían uno, bueno, ya está muerto. No hay respuesta, porque ya no hay vida. Esa es la idea de lo que el apóstol está queriendo decir. No hay razón alguna para que entonces yo reaccione al pecado. Si yo estoy muerto al pecado, entonces no hay reacción en mí. No hay reacción al pecado. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Ahora, una de las cosas que vamos a ver aquí es que en este capítulo, aunque no lo vamos a ver todo, Pablo habla mucho de que recordemos esto, de que demos por sentado de que ya no estamos, de que ya estamos muertos al pecado. En otras palabras, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Es por eso que difícilmente alguien me puede ofender. ¿Ha notado eso? Ahora si ya no hermano, eso es muy difícil porque si alguien viene y me insulta, ¿quién sabe cuál va a ser mi reacción? Bueno, ese que te insulta está pecando y dice que estoy muerto al pecado, entonces por eso es difícil a un creyente ser ofendido, pero a veces pasa. ¿Quiénes son estos que dice aquí Pablo, los que hemos muerto al pecado? Porque en el versículo 2 dice, en ninguna manera. Miren la respuesta que él dice o da cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo inmediatamente contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son estos? Son aquellos que han venido a poner la fe en la persona de Cristo Jesús.
Pablo no está hablando a las personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. No está hablando a los que no son hijos de Dios. Pablo se está refiriendo a los que ya somos hijos de Dios. A esos son los que dice los que hemos muerto. Los que hemos muerto. Hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso Él hace la pregunta al final: ¿cómo viviremos aún en Él? Si eres hijo de Dios, es imposible que yo viva pecando. Es por eso que cuando una persona viene al Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que observamos? Un cambio. No es que inmediatamente dejó todo lo que hacía. En algunos casos se ha dado, y qué bendición, qué tremendo. A algunos les toma un tiempo, pero en la mayoría de los casos tiene que darse un cambio. Y por eso Él está diciendo: ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo podemos vivir siempre pecando? Porque eso es lo que hacíamos antes. Entonces, si eso sigue pasando, quiere decir que no estás muerto al pecado. Y si no estás muerto al pecado, no eres hijo de Dios. Así de sencillo. Es una diferencia a tener luchas. Porque van a haber luchas. No estamos hablando de impecabilidad, como dije antes. Entonces, noten, ahora Pablo, además de la verdad que nos está enseñando, nos va a hablar de la victoria. Versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo nos da dos ilustraciones para enseñar esta verdad de la vida que ahora tenemos. Note lo que dice: ¿o no sabéis? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo les está recordando algo que ellos conocían, y parece ser que quizás se les olvidó. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La primera ilustración es la realidad de nuestra muerte con Cristo. Recuerda lo que leímos en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una de las primeras ilustraciones y verdades que Pablo quiere enseñarnos en estos versículos. Es la realidad de nuestra muerte en Cristo. Nos dice que hemos sido colocados con Cristo. El creyente ha sido identificado. Usted tiene una identidad. Por eso nos llamamos ¿qué? Cristianos. Tenemos una identidad. Algunos andan todavía buscando quiénes son. El Hijo de Dios no tiene que hacerlo. Ya es hijo de Dios. El creyente ha sido unido vitalmente con Cristo por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo, quien ha sellado esto. Entonces, como hijo de Dios, yo estoy en Él. Y Pablo está diciendo: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y la palabra bautismo quiere decir metido, puesto con, estoy con Él, he muerto. Imagínese en la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí está usted con Él. Literalmente es lo que está diciéndonos Pablo, para que nosotros podamos entender esta verdad. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, que dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido sepultados juntamente con Él. No sé cuántos de ustedes, cuando, por ejemplo, mis suegros, ellos tienen una porción de un terreno en una ciudad en donde ellos desean ser sepultados, los dos juntos. Ahora, no quiere decir que se van a morir a la misma vez, quién sabe, puede ser, ha ocurrido, pero quien va primero va ahí, después el otro lo ponen juntos. Esa es la idea. Hemos sido sepultados. Pablo está recordando a estos hermanos que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, dice, por el bautismo. Es por eso, hermanos, que el bautismo en agua es tan importante. ¿Por qué? Porque está pintando el cuadro de lo que Él nos está diciendo aquí.
está pintando uno. Y por eso cuando hijos de Dios, cuando estamos creciendo en el Señor, una de las primeras cosas que Dios espera que hagamos es que le obedezcamos en el bautismo. En nuestra iglesia lo hacemos cada primer domingo. Ahora viene el 4 de agosto. Y si usted no lo ha hecho, ¿qué espera? Bueno, es que yo no sé, como que no estoy listo. ¿Qué tiene que alistar? ¿O qué es lo que tengo yo que entender? Lo que estoy haciendo es pintando un cuadro de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Es por eso que es tan importante esta identificación. Ha sido tanto en su muerte como en su resurrección. Notemos lo que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros se nos olvida. Quiero que vean y enfatizo otra vez lo que él decía en el versículo 3, en donde dice, ¿o no sabéis? No es que Pablo está diciendo, ¿no han aprendido esto? Pero en otras palabras también les está diciendo, ¿no sabéis esto tan fundamental? Por eso ven la importancia, hermanos, de conocer lo que él nos dice. Si una de las cosas que Satanás quiere es que no estudies la palabra de Dios, que no la leas, que uses excusas como, ay, es que es muy difícil de entender. Yo leo y no entiendo nada. Sigue leyendo, porque uno de estos días el Espíritu Santo te va a empezar a enseñar, a revelar. Recuerda la importancia de ser discipulado, por eso hablamos aquí tanto de discipulado, de que podamos ir a través de direcciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aprendiendo lo que Dios me ha dado, lo que soy en Él. Y por eso Pablo les dice a los hermanos, ¿o no sabéis? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Le está haciendo una pregunta retórica porque ellos saben la respuesta, ellos sabían. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, hemos resucitado con Él para andar, dice aquí, en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Note lo que dice, andemos. Es decir, es algo continuo. Porque al venir yo a Cristo, si ustedes han notado, todavía estamos sobre la faz de la tierra. El Señor no dice, oh, ok, ahora eres mi hijo, ven para el cielo. No, dice que somos la sal de la tierra, dice que somos la luz del mundo, dice que tenemos una misión, la de hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Quiere que entendamos y aprendamos exactamente lo que tenemos en Él. Por eso dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto al pecado, hermanos. Dice que hemos dejado lo viejo, el viejo ha muerto. ¿Qué es el viejo? Lo que yo hacía antes. No el viejo que usted conoce de ahí por el vecindario, es lo que yo hacía antes, el que era yo. La Biblia habla del yo también, de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que entendamos sencillamente, profundamente, que ya ese hombre está muerto, es decir, ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos muerto al pecado y resucitado juntamente con Cristo para vida nueva. Ahora pregúntese, desde que usted es hijo de Dios, desde que usted es hija de Dios, ¿está viviendo una vida nueva? ¿O es la misma vida que siempre ha vivido? Si la respuesta es, pues no hay ningún cambio, hágase un examen, porque a lo mejor lo que pasó fue algo meramente emocional. Eso es como cuando estamos en una iglesia y hay una predicación que convence a mucha gente está bajo mucha convicción, hacemos una invitación y les pedimos, vengan aquí al frente y póstrese ante el Señor y dígale que usted quiere caminar nuevamente, y usted ve el montón de gente. En el campamento que estuvimos recientemente, como ustedes saben, en México, habían más de 50 jóvenes. Y en una de las noches que se hizo una invitación, en realidad el viernes
ya como para despedida, para salir, y se dijo, bueno, los jóvenes que han tomado decisiones y todo y quieren venir aquí al frente y orar porque regresamos y que esas decisiones se mantengan. Yo creo que todos los jóvenes pasaron, porque cada noche estaban tomando decisiones. Ahora, para serles franco, a mí no me impresiona ver mucha gente enfrente. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de ellos, cuando regresan, ¿qué va a pasar? El asunto no es pasar y tomar una decisión, el asunto es vivirla. Y Pablo dice, ahora tenemos una vida nueva, la estamos viviendo. Ay, no, se puede vivir. Y se puede vivir en todo su esplendor, porque tenemos una vida nueva. Y note que esa vida nueva es en Cristo. No es una vida nueva con reparos, con remiendos, con arreglos. No, es una vida nueva. Recuerde las palabras del pastor cuando usted fue bautizado, ¿se acuerda? Sepultado con él por el bautismo, levantado para andar en vida nueva. Es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso siempre lo decimos cuando estamos bautizando a alguien en las aguas. En 2 Corintios 5:17, ¿recuerdan que Pablo dijo algo así? Pablo recuerda a los hermanos de Corinto que ellos son ¿qué? Nuevas criaturas. Porque el que tiene vida nueva es una nueva criatura. Porque el que es una nueva criatura vive una nueva vida. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Volvemos a nacer. Pero a veces se nos olvida y queremos vivir las dos vidas. Ahora Pablo sigue diciendo, y va a usar otra ilustración en el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces ahora la segunda ilustración que Pablo usa aquí en el versículo 5 es plantados con él. Plantados con él. La primera, la realidad de nuestra muerte con Cristo. Ahora nos dice que estamos plantados con él. Noten la palabra plantados. Esta palabra simplemente significa unidos. Unidos juntamente. Es como el árbol que usted un día lo planta. Algunos de ustedes han plantado un árbol. Yo planté uno y se me murió, así que no tuve muy buena experiencia. Pero uno hace un hoyo, ¿verdad? Hace un hueco, hace lo que ustedes lo llamen por su tierra, preparan la tierra y entonces siembra el árbol, ojalá en el tiempo indicado, ponerle el agua necesaria. Y después de unos meses, ¿qué es lo que pasa? Que ese árbol que es plantado en la tierra, luego llega a ser uno con la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos plantados en él para ser uno con él. Otra vez, la importancia del bautismo, porque esto es un cuadro. Estoy siendo plantado, estoy siendo puesto en la tierra juntamente con Cristo. Pero gracias a Dios que ahí no nos vamos a quedar. Otra vez es importante. Luego dice, así lo seremos en su resurrección. Es decir, Cristo se levantó de entre los muertos. ¿O quedó muerto? Quedó muerto. Por las caras que veo de ustedes esta noche, como que aparentemente su Cristo está bien muerto. ¿Ok? No, por supuesto que no. Él vive. Lo celebramos en la Semana Santa, ¿se acuerda? Él vive, lo debiéramos de celebrar todo. La idea de celebrar, la idea de venir los domingos a la iglesia es ¿por qué? Porque Él resucitó el primer día de la semana. Entonces en realidad nos debe recordar que cada vez que venimos a la iglesia, que es un domingo, venimos a celebrar la vida que ahora tenemos en Cristo porque Él vive. Él vive. Cristo se levantó de entre los muertos. Nosotros también, note que Él dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces no solo estoy plantado con Él, sembrado con Él, en la tierra con Él, soy uno con Él, pero dice que voy a ser ¿qué? Levantado. ¿Se da usted cuenta la bendición que tenemos? No importa lo que pueda pasar. Tormentas van a venir, agua va a faltar, pero un día yo estaré con Él. Vaya al libro de Efesios, capítulo 2. Somos uno con Él. Todo el libro de Efesios es el tema.
en Cristo somos uno. Capítulo 2, en el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si el problema de nosotros es que tenemos una mente finita y es imposible para nosotros entender que yo ya estoy en el cielo sentado junto a mi Señor, porque estoy en esta tierra, estoy sentado en este auditorio, y eso de que estoy allá, no, eso no es posible. Estoy allá, estoy acá. No, eso no está muy bien, eso no es posible. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo asimilar? Es una realidad. Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, les recuerda esto y les dice a ellos que seremos resucitados juntamente con Él y que nos hizo sentar. Nos hizo sentar. ¿Dónde nos hizo sentar, dice Él? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que Él en el libro de Colosenses capítulo 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si yo estoy sentado al lado de mi Cristo, estoy buscando estas cosas. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que está hablando Pablo. Miren cómo la palabra de Dios encaja tan perfectamente. Bueno, lo que estoy viviendo aquí no me parece que sea el cielo. Por supuesto que no. Pero estoy sentado. Y cuando yo tengo esa perspectiva, qué diferencia, qué bien puedo vivir en este mundo, a pesar de los muchos problemas que puede tener uno. Entonces aquí vemos que nos tocó morir para vivir. Le pregunto esta noche, ¿tiene usted esta nueva vida en Cristo o no? ¿Está disfrutando usted de esta nueva vida en Cristo o no? Ahora, vamos a ver las razones de nuestra muerte en el Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 6. Dios tenía que destruir el poder del pecado. Si en la cruz del Calvario Él destruyó el pecado, ya el pecado no tiene efecto sobre nosotros y tenía que hacerlo. Dios ha destruido el poder del pecado por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo creo que a veces no pensamos cuando estamos celebrando la Semana Santa, cuando vemos a un Cristo en las películas crucificado y vemos su sufrimiento y nos da dolor y nos da tristeza y nos conmueve todo el alma, pero es mucho más que eso físico que vemos. Él no solo dio su vida, pero por medio de su muerte en la cruz, es que usted y yo tenemos victoria sobre el pecado. De lo contrario no podríamos. No podríamos. Note lo que sigue él diciendo en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los... estoy leyendo en Efesios. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. Noten lo que empieza diciendo. Sabiendo esto. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que conocer lo que Él nos dice. Tenemos que entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es más que solo esa imagen que tenemos y que nos causa dolor al ver esa imagen. Debiera causarte gozo también, no por lo que Él sufrió, pero por el hecho de que Él pagó por mi pecado. Porque si no hubiera sido por eso no tengo esperanza. ¿Qué estaríamos haciendo esta noche aquí? Absolutamente nada. Que nuestro viejo hombre, lo que éramos en Adán, lo que éramos en Cristo, sin Cristo Jesús. Vaya un momentito a Efesios capítulo 4. Estoy usando algunos pasajes que no van a aparecer, creo, en sus pantallas, pero está bien, están en su Biblia, así que eso es lo importante. Capítulo 4, versículo 22. Mire lo que Pablo dice en cuanto a este hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿de qué está hablando? Despojaos del viejo hombre. ¿Y por qué dice Pablo esto? Dice que está, ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos.
Ese es el viejo hombre. Ese era el mañoso, el mentiroso. Usted dice, ay, no, es que yo siempre he sido un mentiroso y creo que siempre lo seré. Antes mentía el 50%, ahora quizás es el 49% después de 5 años de ser creyente y todo. Si tienes vida nueva, eso va a dejar de ser. Y es por la mera confianza en Él. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que estoy haciendo cada día. ¿Va a venir la tentación de mentir? Por supuesto que sí. Pero si decides no hacerlo, eso es lo que hace el nuevo hombre. El viejo hombre se refiere a este que está viciado, como leímos en Efesios capítulo 4, corrupto. La naturaleza vieja con la tendencia a pecar. Por eso todavía tenemos, pero recuerde, ya Dios venció esto en la cruz. Entonces cada día yo decido. Ante una tentación, ¿quién decide? Usted. Ay, pero es que mis amigos me empujaron, me dijeron. Si sus amigos le abrieron la gran bocota y le metieron todas las drogas. Puede ser que en algunos casos hagan semejante cosa, pero la gran mayoría de las veces le dicen y le dicen y le dicen, pero ¿quién es que hace esto? ¿O quién es el que decide ir a donde no debe? Al fin y al cabo, es tu decisión. Y francamente, lo hiciste porque quisiste. Pero ¿es que el pecado tiene poder sobre el Hijo de Dios? No. Porque es lo que Él nos está tratando de enseñar. Dice que el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él. Hay algo que debemos saber en cuanto a este hombre. Este viejo hombre está muerto. Ha sido, dice, crucificado juntamente con Él. Por eso es que yo fui crucificado con Él. ¿Por qué? Porque era el viejo, no el nuevo. El nuevo camina en Él. El acto de la crucifixión del creyente con Cristo ha sido ejecutado por el Espíritu Santo en el momento en que el Hijo de Dios, en que esta persona depositó su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. En ese momento se dio. De esta manera ha destruido el poder del pecado. Y nosotros, al estar crucificados con Él, triunfamos sobre el pecado. Triunfamos sobre el pecado. Miren lo que hizo Cristo. Capítulo 2, 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él, como si no hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque Él lo llevó todo. Después de la cruz, por eso es que yo voy a pasar la eternidad con mi Señor. Porque todo ese pecado fue pago en la cruz del Calvario. No solo ya no soy condenado, pero ya el pecado tampoco tiene efecto sobre mí. Él cargó el peso del pecado y así destruyó el poder del pecado. Por eso es que usted y yo podemos decir no al pecado. El problema es que cuando decimos no, otros se ríen y nos dicen cosas como, ay, tan santulón, ¿y a este qué le pasa? Míralo, ya es tan santito. ¿No es cierto? Aún los hijos de Dios. Eso es lo más trágico. Eso es lo más trágico. Porque no nos animamos unos a otros, como dice el libro de Hebreos. Animémonos unos a otros, pero a veces nos animamos unos a otros a andar en cosas que no debiéramos, que no demuestran. Es interesante para mí, me tocó hablar en el campamento habían 4 temas y a mí me tocó la última noche y sobre quién soy en Cristo. Y el último que ellos escogieron fue soy santo. Ahora es interesante porque esa noche decidieron hacer toda una actividad tipo Hollywood. Santo, Hollywood, la misma noche. Wow, qué problema, ¿no?
Porque Hollywood es sinónimo de todo lo que es mal. De vez en cuando aparece una media buena película, pero en la mayoría de los casos. Ahora, no fue el énfasis de ellos, hicieron cosas muy buenas, pero querían hacerlo estilo Hollywood. Ahora, no estoy diciendo que no se debió hacer o lo que digo, pero lo que quiero decir con esto es, cuando hablamos de santo, es muy interesante que la Biblia dice que ahora somos santos. Pero luego el apóstol San Pedro habla, o más bien en 1 Tesalonicenses encontramos que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. En otras palabras, es cada vez actuar y vivir como los santos que somos. Y eso es lo que hace el discipulado, ayudarnos a crecer para vivir la vida de santos que somos, porque ya tenemos una vida. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les dice, ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo, les da una buena regañada, porque no se están comportando como santos. ¿Cómo empezó la carta a él? A los santos que están en Corinto. Él les reconoce quiénes son, pero le dice, oye hermanos, eso no está compaginando con la posición que tenemos en Cristo. Ahora ustedes tienen vida nueva y se puede vivir esa vida nueva. No es, ay, es que qué difícil, este mundo se pone más difícil, ay no, pero es que es una lucha, ay es que la vida cristiana es tan difícil. No le voy a pedir que levante su mano a ver cuántos han dicho esto, pero me atrevo a decir que el 90% de nosotros lo hemos dicho. Y no solo lo hemos dicho, hemos actuado. Y todo porque nos dejamos convencer por nuestro enemigo. Por eso Pablo le dice, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿Están reconociendo esto? ¿No sabéis que todos los que hemos muerto, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ya ustedes saben que el viejo hombre fue crucificado, ¿por qué se dejan llevar por él? Él cargó el peso del pecado. Por eso es que en él yo puedo tener una vida increíble. Increíble. Y les voy a ser francos, siglo XXI necesita muchos hijos de Dios viviendo esa vida increíble, porque casi no se ve ya. Los cristianos ya no estamos siendo la luz que debe tener este mundo, ni la sal. Este mundo no tiene sabor, porque los creyentes no son la sal. Somos como una sal insípida, y la sal insípida ni le da sabor ni a un huevo. Imagínense. Ahora, la otra razón, Dios tenía que destruir la esclavitud al pecado. Dios tenía que destruir el poder del pecado, pero Él también tenía que destruir la esclavitud al pecado o del pecado. Note que dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A qué se está refiriendo? Este cuerpo. Por eso más adelante dice que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Ahora no está hablando de una destrucción, porque si puede notar todavía estamos aquí con el cuerpo entero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que sea deshabilitado para el pecado. Aquí se está refiriendo al cuerpo del creyente. Antes de la salvación estaba dominado y controlado por la naturaleza pecaminosa. Pero ahora, note que nos dice para que sea destruido, es decir, inoperante, que ya no funciona, que está inactivo, que está cesante para ejercer el pecado continuamente. Eso es lo que está diciendo él. Ha perdido la eficacia de tener el control sobre nosotros. Ha anulado todo efecto de control. Y usted dice, ¿y cómo es que yo pienso en hacer esto? ¿Y cómo es que yo termino haciendo esto? Bueno, Pablo en el capítulo 7, él dice que él tuvo esa lucha. Lo que no quería hacer terminó haciéndolo. Es una realidad, es una lucha, pero Pablo está reconociendo y está diciendo, yo no tengo por qué ceder al pecado, porque ya no soy esclavo del pecado. Por eso miren el capítulo 6, versículo 14. Más adelante, unos versículos más adelante. Porque el pecado, ¿qué dice?
no se enseñoreará. No se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nuestro pecado fue pago. El pecado no me puede controlar, a no ser que yo quiera seguirlo. Pero es su propia decisión. Ahora, todos somos especiales en echarle la culpa a alguien. Que la esposa, que el esposo, que los niños, que el mejor amigo, que el jefe de trabajo, que que el otro, que el que me encontré en la calle un día, que siempre estamos echando la culpa. ¿No fue exactamente lo que ocurrió en el jardín del Edén? Eva, ¿por qué comiste? Bueno, primero, ¿a quién fue? ¿A quién fue? No tengan miedo, fue Adán, claro que sí, ¿verdad? Fue Adán y Adán aceptó la responsabilidad. Pues Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán? Me diste una mujer que metió la pata y ahí, ¿qué iba a hacer yo? Va a la mujer y la mujer, ¿qué hace? Yo no fui, fue la serpiente. ¿Y qué hacemos hoy en el siglo XXI? Todavía lo mismo. Pero usted y yo tenemos, para la gloria de Dios, no estamos esclavizados en el pecado. El cuerpo del creyente antes de la salvación estaba controlado por la naturaleza pecaminosa, pero ahora ha sido hecho inoperante, inactivo. No funciona para el pecado, a no ser que usted se lo permita, para que sea controlado. Ay, es que yo no puedo, es que es tan difícil. Un momentito, Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios nos ha dado no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces sí podemos decir no, fácilmente. Lo que pasa es que a veces no queremos perder amigos por decir no. No queremos perder amistades, no queremos perder muchas cosas simplemente por decir no, con el propósito de que no continúe sirviendo al pecado como algo habitual en su vida, porque él ya lo hizo. Mire el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mediante la unión con Cristo, el creyente ha muerto al pecado. Ha sido declarado libre del pecado permanentemente. Permanentemente. Es por eso que el cristiano puede vivir una vida de victoria plena en él. Óigame, una vida de victoria, no una vida exenta de problemas, que ese es el problema de muchos. Piensa que como somos cristianos, los problemas no deben venir a nuestras vidas. No, ¿de dónde sacó eso usted? Ay, es que mi mamita me dijo. Respeto a su mamá, pero su mamá está muy equivocada. No es lo que Dios nos dice. Ay, pero es que fulano de tal dice, es que tal pastor dice. Con todo el respeto que se merecen estas personas, Dios dice que me da victoria. No dice que ha quitado los problemas ni los quitará. Porque vivimos en un mundo controlado por el diablo, pero Él no nos puede controlar. Él no puede. Él no puede. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si muchos de nosotros tenemos pensamientos de derrota, no creemos lo que nos dice Dios, a pesar de que lo leemos aquí en la palabra de Dios. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice que, ¿qué hizo con el pecado? Lo acabó, lo terminó. Por eso no tiene ningún efecto sobre nosotros. Dios destruyó la esclavitud al pecado. Qué bendición, hermanos. Por eso todos ustedes y yo podemos vivir vidas no exentas de problemas y con ciertas angustias y aquí y allá. Pero podemos vivir vidas de victoria. Podemos vivir esa vida nueva que Él nos ha dado porque lo estamos viviendo en Él. Y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice que debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué es lo que piensa usted cada mañana que se levanta? ¿Lee usted la palabra de Dios para buscar y ver lo que Él está diciendo? Mire, acabamos de leer en el versículo 3 y Él dice, ¿o no sabéis? Más adelante en el versículo 16 dice,
¿no sabéis que si os sometéis? Aún más, miren el versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Seamos francos. ¿Cuántos de nosotros leemos su palabra? Y no para hacer una lectura. Estamos leyendo bastante ahora. Ya estamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos cada domingo. Pero para serles franco, cada lunes digo, no, hoy es miércoles. Estoy pasando el lunes, martes, miércoles. Muchos de nosotros, gracias a Dios que nos recordaron que leímos la semana pasada, que ese día, pero algunos la leemos. Pero Pablo dice, no ignoremos las verdades que Él nos ha dicho, porque son realidades de Él. Sí, pero no hay pero. Ahora, por esto, nuestro enemigo hace todo lo posible para que el cristiano no se entere de lo que tiene, lo que Dios ha hecho para que tenga una nueva vida. Por eso cada vez que usted va a empezar direcciones, ¿qué pasa? Problemas. Se enferma, pierde el trabajo, los hijos se vuelven más revoltosos, viene esto y el otro, y usted dice, es que yo quería, y es que mire, alguien me dijo recientemente a través del Facebook esta semana, entre más me acerco al Señor, más difícil es, me dice, cuando debería ser lo contrario. ¿Sabe por qué decimos más difícil es? Porque creemos en las circunstancias y se nos olvidamos. Por eso la palabra de Dios está llena de oíd, escuche, ponga atención. ¿No sabéis? Entonces empiece. Llegue al Señor esta noche y dígale, Señor, yo quiero conocer más de lo que tengo en ti. Recuerde la verdad de su muerte. Actúe como tal. Cuando viene el pecado, piense, ¿por qué estoy haciendo esto si estoy muerto? Un muerto no reacciona. Y dice la Biblia que yo estoy muerto al pecado. Entonces, actúe como tal. Usted está muerto. No responda a este. Recuerde la verdad de su vida en el Señor Jesucristo. Dios ha destruido el poder del pecado sobre nosotros. Dios ha deshabilitado el cuerpo del pecado sobre nosotros. Ustedes y yo tenemos el poder ahora sobre el pecado para poder decir, no. No es fácil. En Cristo lo es. En la carne no es fácil. Por eso Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. ¿Qué es fe? Creer lo que Él me dice. El pecado no tiene control sobre ti. Ahora, si no eres hijo de Dios, estás bajo la influencia y estás bajo pecado. Por eso a muchos les cuesta venir a Cristo, porque a no ser que reconozcan su condición y que es el único que los puede liberar de esta perdición de pecado, no hay libertad. Pero ustedes y yo que hemos creído en Él, tenemos esa libertad. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos enseñas claramente en tu palabra la vida que podemos vivir. Dios, vivimos en un mundo actualmente en donde los problemas abundan, situaciones que a veces nosotros las evaluamos como dificilísimas, en algunos casos quizás hasta imposible. Dios, pero tú nos has recordado a través del apóstol San Pablo en la escritura a los hermanos de Roma, que tú eres un Dios que has destruido el pecado. Y no solo eso, nos liberas de la esclavitud del mismo. Dios, haz que recordemos estas cosas. Vamos a regresar a nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Tentaciones llegarán. Y Dios, oro para que tú ayudes a cada hermano, a cada hermana, a recordar estas enseñanzas que hemos visto hoy. Y podamos con confianza creer en ti y vivirlas. Bendice a cada uno. Dios, tú sabes, si hay alguna persona aquí que aún no tiene la salvación que solo encontramos en ti. Dios, que tú en alguna forma, a través de tu Espíritu Santo, le convenzas de su necesidad, porque tú eres Dios grande y maravilloso. Señor, oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.